Cuando nosotros iniciamos un proyecto, es muy importante conocer quiénes son los interesados del proyecto. Tanto es así que debemos identificarlos, adicionalmente debemos clasificarlos y finalmente debemos generar estrategias para involucrarlos correctamente. Todos estos elementos nos ayudarán justamente a poder gestionar correctamente a los interesados y lograr que sean partícipes de nuestro proyecto. Para eso podemos ocupar herramientas como la matriz de interesados. En este video vamos a conocer cómo identificar a los interesados. En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos clasificarlos a través de la matriz de interesados. Y finalmente vamos a establecer estrategias que nos permitan involucrar a estos interesados. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados a los exámenes de certificación PMP, CAPM y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde encontrarás cursos y simuladores que te ayudarán justamente en tu preparación hacia estas certificaciones. Ahora comencemos con la primera pregunta que deberíamos resolver y es: ¿quiénes son los interesados dentro de un proyecto? Para eso vamos a revisar lo que nos dice el PMBOK séptima edición. El PMBOK séptima edición nos dice que los interesados pueden ser personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado de un portafolio, programa o proyecto. Este concepto puede parecer algo complejo, pero si lo analizamos veremos que no resulta tan complejo, sino que es bastante claro. Para eso vamos a ver cada uno de los elementos que este concepto nos indica. En primer lugar nos dice que los interesados pueden ser personas. Es decir, una persona es un interesado. Un grupo de personas también son interesados. Y justamente acá tenemos la parte de grupos. Inclusive un interesado pueden ser organizaciones. ¿Organizaciones como cuáles? Tal vez entidades bancarias, empresas, organizaciones gubernamentales. Todas estas son o pueden ser potenciales interesados. Pero ¿qué característica deberíamos considerar, tomando en cuenta que prácticamente cualquier entidad o persona o grupo puede ser un interesado? La característica que nosotros debemos tomar en cuenta es justamente que estas personas, organizaciones o grupos deban afectar el proyecto o tengan la capacidad de afectar el proyecto o sean afectados por el proyecto. De esta manera, cualquier persona, organización o grupo de personas que puedan o tengan la capacidad de afectar nuestro proyecto son interesados, pero no solamente deben tener la capacidad de poder afectar, sino también pueden ser personas que se vean afectadas por el proyecto. De esta manera nosotros vemos quiénes son los interesados. Personas que pueden afectar o verse afectadas por el proyecto que estamos realizando. Y no solamente por el proyecto, sino que esto es mucho más amplio, ya que el concepto nos indica que pueden ser afectados por decisiones, actividades o resultados del portafolio, que es el conjunto de proyectos y conjunto de programas, por el programa, que es un conjunto de proyectos, y finalmente por un proyecto en sí. De esta manera podemos ver que los interesados pueden estar en distintas partes de nuestro proyecto. Y es importante que nosotros identifiquemos, ya que estas personas pueden tener la capacidad de afectar nuestro proyecto, es decir, que nuestro proyecto no pueda avanzar. Adicionalmente, estas personas pueden verse afectadas, ya sea de manera positiva o negativa, por nuestro proyecto. Ahora que hemos visto quiénes son estos interesados, debemos considerar que los interesados son muy importantes por este concepto que hemos visto, de que pueden afectar nuestro proyecto de manera negativa o positiva, o verse también afectados por él. Si nosotros tomamos en cuenta esto, vemos que desde el inicio del proyecto, nosotros debemos identificar quiénes son esos interesados que existen en nuestro proyecto. Cuando nosotros hablamos de conocer quiénes son estos interesados, debemos tomar en cuenta el tema de identificar a los interesados, que es justamente lo que vemos en esta matriz. Nosotros cuando estamos iniciando un proyecto debemos conocer quiénes son los interesados, debemos conocer qué expectativa tienen, cuáles son cargos, cómo podemos contactarlos. Para eso justamente el PMBOK sexta edición establece una herramienta conocida como el registro de interesados. El registro de interesados especifica o identifica quiénes son estos interesados a través de esta matriz. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es colocar en esta parte de interesados quiénes son los interesados de nuestro proyecto, cuál es su cargo, cuál es su rol, cómo podemos contactarlos, ya sea a través de correo o a través de teléfono. Otro elemento es conocer cuáles son los requerimientos que estas personas tienen con respecto a nuestro proyecto y finalmente cuáles son sus expectativas,
¿Qué piensan estas personas con respecto a nuestro proyecto? ¿Qué esperan ellos del proyecto? Con esta información nosotros ya podemos conocer a este interesado. Sin embargo, todavía faltan algunos elementos, porque en esta matriz también vemos que aparece el compromiso que tiene, es decir, nosotros lo clasificamos a nuestro interesado a través de cuál es el compromiso que tiene actualmente, cuál es el compromiso actual, cuál es el compromiso que nosotros deseamos que esta persona tenga. Y adicionalmente podemos establecer estrategias en función de la clasificación que hemos dado. Estrategia de cómo logramos o cómo podremos lograr que esa persona que tal vez esté resiliente al proyecto, que no esté a favor del proyecto, por lo menos que no interfiera de manera negativa en nuestro proyecto. Nosotros, una vez que identificamos a los interesados, como hemos visto, necesitamos clasificarlos y en función de esa clasificación poder establecer estrategias. Una herramienta que podemos ocupar para clasificar a nuestros interesados es lo que el PMBOK sexta edición llama como mapeo de interesados. El mapeo de interesados es básicamente clasificar a nuestros interesados en una matriz. Esta matriz puede ser de diferentes índoles. Por ejemplo, podemos clasificar a nuestros interesados en función del poder que tienen, es decir, su autoridad, o el interés que tienen estas personas sobre nuestro proyecto, es decir, qué tan interesados están en que el proyecto funcione, en que el proyecto se haga, cuál es el interés que tienen. En segundo lugar, nosotros podemos clasificar a nuestros interesados a través del poder y su influencia, es decir, la autoridad que tienen, y la influencia o la capacidad de influir en los resultados de nuestro proyecto. Si el interesado maneja recursos que nosotros necesitamos en nuestro proyecto, es importante poder gestionar correctamente con este interesado, ya que esta persona puede afectar nuestro proyecto a través de las decisiones que él tome. Tiene influencia sobre nuestro proyecto. Finalmente, podemos clasificarlo a través del impacto y su influencia. Es decir, interesados que tienen esta capacidad de poder generar cambios, como cuál. Por ejemplo, una entidad reguladora. Si esta entidad reguladora cambia alguna regulación justamente o alguna normativa, estos cambios nos afectarán a nosotros en nuestro proyecto. Es decir, estos interesados tienen un alto impacto en cualquier decisión que tomen. ¿Y cuál es su influencia que tienen dentro de nuestro proyecto? Es decir, cuál es la capacidad de influir en los resultados. Estos son elementos que podemos ocupar. Ahora que hemos clasificado a los interesados, ya sea por cualquiera de estos elementos, nosotros definiremos estrategias para gestionarlos correctamente. Es ahí donde aparecen justamente estos cuadrados de acá, estos elementos, estos cuadrantes. Acá tengo un ejemplo de una matriz de poder e interés, pero podríamos tener otros distintos. Estas matrices nos permiten, a través de la clasificación, establecer estrategias. Por ejemplo, en una matriz de poder e interés, si nosotros tenemos una persona que tiene bajo interés y bajo poder, nosotros podremos ocupar una actitud o una estrategia de monitoreo. Es decir, nosotros simplemente ir revisando de manera periódica cuál es el comportamiento de esta persona. Si sigue teniendo este nivel de interés y este nivel de poder, o tal vez aumentó. Por otro lado, si tenemos otro interesado, este puede ser el interesado A, y podemos tener varios interesados de este tipo. Por otro lado, si tenemos un interesado que tenga un alto poder, es decir, estaría por aquí, y tiene un bajo interés, nosotros podríamos ocupar una estrategia de involucrar, es decir, involucrar a esa persona. Tiene un alto poder, nos puede afectar o podría afectar el proyecto de alguna manera. Es por eso que tendríamos que involucrar. Cuando hablamos de involucrar, lo que nos referimos es básicamente a que sea partícipe del proyecto y mantener satisfechos sus necesidades. Es decir, si esta persona nos pide un informe, enviarle el informe en el momento que pide. Mantener satisfechas las necesidades que tienen. Adicionalmente, no serán muchas de estas necesidades porque es una persona que no tiene mucho interés en nuestro proyecto. Sin embargo, tiene el poder para afectarlo. Otro interesado que podríamos tener en nuestro proyecto es justamente un interesado de alto poder y de alto interés. Es decir, un interesado a quien le interesa justamente lo que pasa en el proyecto. Tal vez uno de los entregables le afecte directamente a él y por ende necesita que ese entregable sea desarrollado de manera adecuada. De esta manera, cuando nosotros tenemos un stakeholder que tiene un alto interés y adicionalmente tiene un alto poder, este interesado es clave, es fundamental. Tenemos que gestionarlo atentamente. Gestionar atentamente o atraer activamente lo que significa es que nosotros debemos apoyar a ese interesado, buscar su participación constante, gestionarlo de manera adecuada. ¿Y cómo gestionamos a alguien de manera adecuada?
buscando sus opiniones, buscando su feedback, buscando compartir la información con él. No tomar decisiones unilateralmente, sino haciéndole partícipe de las decisiones y de las cosas que se hacen, informándolo constantemente. Es un interesado clave que debemos siempre tenerlo atento, porque el momento en que esta persona, con el poder que tiene y con el interés que tiene, no está de acuerdo con alguna de las actividades que se hagan o alguno de los entregables que se presenten, esta persona nos podría afectar completamente nuestro proyecto, con lo cual podríamos tener un proyecto que llegue a ser un fracaso si es que esta persona se pone en contra de lo que se está elaborando en el proyecto. Finalmente, podríamos tener interesados como los que tenemos en este cuadrante, que sería el T. Estos stakeholders básicamente tienen un alto interés, es decir, están interesados o tienen algún interés especial en alguno de los entregables del proyecto. Sin embargo, no tienen un poder de decisión, es decir, no tienen autoridad. En este tipo de interesados es bueno mantenerles informados de cómo estamos avanzando en el proyecto. Sin embargo, no es necesario pedir autorización para hacer algunas cosas, ni tampoco es necesario que nosotros estemos gestionando atentamente y pidiendo un feedback constante, como si es el caso de estas personas. De esta manera vemos que esta matriz, por ejemplo la de poder e interés, es altamente útil e importante dentro de un proyecto, para poder gestionar de manera adecuada a nuestros interesados, y de esa manera poder trabajar de manera adecuada para lograr que estos interesados formen parte del proyecto, establecer estrategias correctas para lograr su participación en el proyecto y finalmente lograr que el interesado esté contento con lo que se está realizando y esté de acuerdo. Estas herramientas y técnicas que hemos visto forman parte del examen de certificación PMP, ya que es importante que nosotros conozcamos a los involucrados y adicionalmente los clasifiquemos y establezcamos una estrategia correcta para su involucramiento. Todos estos elementos forman parte del dominio de procesos y adicionalmente está también en el dominio de personas. Recuerda que si estás estudiando para esta certificación, en marcocalle.com podrás encontrar un curso completo dedicado justamente a la preparación hacia el examen de certificación PMP y adicionalmente simuladores que te ayudarán justamente en tu preparación. Recuerda que si deseas conocer más acerca del tema del examen de certificación tanto CAPM como PMP, en el enlace de abajo podrás acceder a un curso gratuito en donde se explican más a fondo los diferentes temas que componen estos exámenes y la importancia de estas certificaciones. Saludos y nos vemos en el siguiente video.